voy a mencionar varios verbos irregulares, cómo se pronuncian y cuál es su significado. Tenemos por lo menos el verbo like, que es el verbo gustar. Tengo también el verbo sell, que es vender, el verbo buy, escribir. Tengo el verbo build, que es construir, el cook, cocinar, design, que es el verbo diseñar, el verbo do, que es el verbo hacer, el verbo work, que es el trabajar, el verbo live, que es el verbo vivir, el verbo be, que es el verbo ser o estar, el start work, empezar a trabajar, el verbo I love, que es tomar un baño, el verbo eat, que es el verbo comer, el verbo cheer up, que es levantarse, el verbo watch to be, que es el verbo ver televisión, finish, finalizar, I go to be, que es ir a la cama, go to be, ir a la cama, sit down, sentarse, el verbo hold, que es sujetar, el verbo apagar, que es el turn off, el verbo escuchar, que es el listen, el verbo look at, que es mirar, el verbo speak, que es hablar, el verbo can, que es poder, y el verbo come in, que es entrar. Estos verbos, cuando cambian al presente, estos verbos regulares se les agrega la S a todos. S, likes, sells, bricks, bills, cooks, designs. El verbo do se le agrega la E, queda does. El verbo work queda works. El verbo leads. El verbo be queda beef. El verbo start work se le agrega la S al final. El high slow queda has, cambia has. El verbo hit se le agrega la S a hit. El verbo hit up queda hit up. El verbo watch to be se le agrega la E y la S, queda watch to be. Watch TV es el verbo ver televisión. El verbo finish se le agrega la E y la S, queda finish. El verbo go to be se le agrega la I y la S, goes to be. El verbo sit down se le agrega únicamente la S, sit downs. El verbo house se le agrega la S, house. El verbo tour on se le agrega la S, queda tours of. El verbo listen se le agrega la S, queda listen. El verbo look at se le agrega la S, se queda look at. El verbo hablar, que es el verbo speak, se le agrega únicamente la S, queda speaks. El verbo can, que es el verbo poder, se le agrega la S, queda cans. Y el verbo comings se le agrega la S, comings, queda así. Y en el presente se utiliza también y se le agrega únicamente la, en algunos casos, la E y la D. El verbo like se le agrega la E, pero al pronunciarse únicamente se suprime la E, like. El verbo sell, que es el verbo vender, queda sold. El verbo buy queda bought. El verbo build, que es el verbo construir, queda builds. El verbo cocinar, que es cook, queda cooks. Siempre que se pronuncia se omite la E. El verbo design, que es diseñar, se le agrega la E y la E, designs. El verbo do, el verbo se da, quedaría dig. El verbo work, que es trabajar, quedaría works. El verbo leaks. El verbo be quedaría como was o were. El verbo start work quedaría como start work. Se le agrega la I y la D al final.
El verbo I love quedaría like as love. El verbo comer quedaría ate o at. El verbo llegar queda gorak. El verbo wash the bed quedaría wash the bed. El verbo finish quedaría finish. Se le agrega la isla de. Y el verbo go to be quedaría como when. Y el verbo sit down quedaría sit down. El verbo hur quedaría hurls. Y el to road quedaría to road off. El verbo listen quedaría como listen. El verbo look can quedaría como look can. El verbo speak, que es el verbo hablar, quedaría como spoke. Y el último que sería el cool, cool, quedaría como cool. Son las formas como quedan los verbos en afirmativo, en regulares, los verbos irregulares en presente y en pasado.